mundo que es inevitablemente parte del nuestro. En tierra o en agua, siempre están cómodos. Viven no solo en torno de nosotros, sino con nosotros. Plagas, parásitos, caníbales. Están en todas partes. No obstante, muchos son invisibles al ojo humano. Siempre hambrientos y siempre multiplicándose. Son arácnidos, garrapatas y ácaros. Caníbales microscópicos. Los ácaros son dúctiles. Colonizaron casi todos los rincones del planeta, desde las regiones polares y montañosas hasta las bajas tierras tropicales y los desiertos estériles. Pero quizá el hábitat más desconcertante es el que existe bajo nuestras narices. El mundo del ácaro del polvo bulle a nuestros pies, en nuestros platos y bajo el colchón. El profesor Glenn Needham sabe dónde encontrarlos. Veamos si hay ácaros aquí. La aspiradora funcionaría un poco mejor que mi mano. ¿Esto los mata? Sí. En este momento se oyen sus gritos. Con frecuencia nos consultan personas que quieren saber si tienen ácaros en su cuerpo. Se me ocurre un caso en particular de una mujer que entró y se quitó la ropa y exigió que le dijeran si tenía ácaros en su cuerpo. No hay hogar donde no haya ácaros del polvo, pero en algunos los hay en gran cantidad, mientras que en otras casas prácticamente no los hay. La población de ácaros del polvo depende de la humedad tanto como del polvo. Las casas secas de climas fríos o en la montaña tienen pocos ácaros. Las de climas templados y altitud normal tienen muchos más. La dieta del ácaro se compone de polvo, moho, insectos, como el lepisma y las cucarachas, polen, bacterias y vegetación, así como la piel muerta y los hongos que infectan a los humanos. Los ácaros viven en la superficie de la piel, como puede ver con esta cámara especial. Si me acerco a la superficie de su piel, es como un bosque. Sí. ¡Oh, vaya! Es aterrador. Sí, ¿Oh, es eso? sí. ¿Y de dónde vienen los ácaros entonces? ¿Es cuando mi piel se descama? Sí, están esperando que caiga para poder comer un bocadillo. ¡Oh, mire ese, qué grande! Los ácaros miden apenas un micrón. Los seres humanos pueden ingresar en su mundo infinitamente pequeño por medio de un microscopio electrónico que aumenta su tamaño 25.000 veces. Para un ácaro del polvo, el colchón de la cama es una selva de piel muerta y moho en un fondo de transpiración humana y aceite corporal. Puede haber entre 2 y 15.000 ácaros por gramo de polvo. Su fertilidad parece aumentar cuando la temperatura y la humedad se incrementan. Los ácaros están entre los animales terrestres más antiguos. Sus fósiles datan del período devónico temprano, hace 400 millones de años. No se sabe qué comerían, pero hoy se deleitan con la piel humana muerta. A primera vista es una relación simbiótica. Después de todo, los seres humanos pierden casi 30 gramos de piel muerta por noche. No obstante, lo que los ácaros toman por un lado, lo eliminan por el otro. Ese es un problema. Muchas autoridades opinan que los ácaros domésticos y sus excrementos son la principal causa del asma en el planeta. Han sido documentadas 6 de las 13 especies conocidas de ácaros del polvo en todo el mundo. Como con cualquier otro animal, hay depredadores y presas. Un ácaro voraz dedica toda su vida a cazar al ácaro hogareño común. El depredador macho atrapa a su presa con sus enormes garras. Inserta sus mandíbulas en la víctima y succiona hasta secarla en una orgía de 60 segundos. El depredador hembra es igualmente voraz.
Sus garras son más cortas y su rostrum es ideal para practicar orificios. Lo usa como el rinoceronte emplea su cuerno para su presa. No obstante, los ácaros hogareños siguen imponiéndose en cantidad y en nuestros lechos. Estados Unidos se ha convertido en el centro de la acarología, el estudio de los ácaros y las garrapatas. En este centro internacional fueron identificadas cerca de 150 especies en el polvo doméstico. Un colchón de lana contiene 22.000 ácaros por gramo de polvo. Entre ellos, los científicos siguen buscando a los parásitos súper pequeños. Más de 500.000 de especies de ácaros son socios potenciales para un encuentro cercano. Y no es necesario ser científico para conocer a uno. Los encuentros más frecuentes ocurren en la cama, donde los seres humanos pasan 1/3 de sus vidas. La preocupación por las plagas de ácaros impulsó a los fabricantes de ropa de cama y alfombras a inventar paños nuevos, recubrimientos y sustancias que repelen a los diminutos invasores. En Europa se prueban cientos de productos nuevos para obtener el rótulo de antiácaros. En una de las pruebas, un grupo de ácaros es depositado sobre una alfombra protegida por un poderoso acaricida. Este veneno para los ácaros suele ser aplicado durante la fabricación. Las muestras son depositadas durante varias semanas en ambientes favorables para la reproducción de ácaros. El calor reanima a los ácaros. Los resultados aparecen a través de una lupa binocular. Mientras algunos aplican la alta tecnología para exterminar a los ácaros, otros hacen todo lo posible por mantenerlos vivos. Marinette es fabricante de queso. Revive a los ácaros de sus quesos al calor de su horno. Luego los pone a trabajar. En la región montañosa de Auvergne, en el centro de Francia, a los ácaros del queso se los llama artisus, los artesanos del queso. Los creyentes dicen que Dios creó a los artisus para dar felicidad a los cocineros, aunque nadie sabe cómo se descubrió que los ácaros brindan al queso ese sabor especial. En esta región del mundo el queso se unta en el pan y se come en el desayuno. Gracias a los cuidados de Marinette, los ácaros proliferan. En solo 40 días una pareja puede producir cerca de 100.000 nietos. Las cavidades de la cáscara suelen albergar a las industriosas colonias. De cerca estos ácaros se parecen a un personaje de Pokémon. Los ácaros cavan túneles permitiendo el paso del oxígeno al centro del queso, alimentando así las bacterias que intervienen en el proceso de maduración y en el sabor. La maduración del queso es una excusa conveniente para celebrar y probarlo. Los clientes de Marinette se deleitan con generosas muestras de la última hornada. Luego ella toma los pedidos y envuelve sus tesoros condimentados por los ácaros. Marinette no puede responder a toda la demanda. La calidad de la preparación de su queso es un secreto que solo se confía a los amigos más cercanos. Estos pedidos mantienen ocupada a Marinette. Los sábados a la mañana en el mercado sus quesos, con sus ácaros del queso, se venden en su totalidad. No obstante, hay un tabú en torno a los ácaros. Aunque todos los quieren, nadie habla de ellos. Es un secreto a voces. Y lo extraño es que alguien no los quiera.
Por eso los ácaros del queso se ocultan a la vista y se venden detrás del mostrador. Fascinada, Marinette ve a sus ácaros de cerca por vez primera. Una mujer de negocios que descubre los secretos de sus socios. Ella explica que cuantos más agujeros haya en el queso, más artesanales. Los ácaros o artisus del queso, o como los llaman los científicos, Acarus Zero, constituyen una organización simple pero organizada. Viven en grupos de adultos, niños y bebés. Las hembras ponen sus huevos en todas partes todo el tiempo, apenas 2 o 3 días después de aparearse. Curiosamente, el apareamiento se hace patas arriba. Las mamás llevan a sus crías sobre sus espaldas. La razón puede ser simplemente que viven en un hábitat pegajoso. Los ácaros jóvenes solo tienen 6 patas, mientras que los adultos, 8. Antes de ser adultos, las crías atraviesan distintas fases de metamorfosis. Mudan de piel que queda abandonada en el queso. Los habitantes de esta región afirman que la piel les da más sabor. En la cocina convertida en teatro, Marinette disfruta de la posibilidad de distinguir la cabeza y la cola del ácaro. Y se maravilla al ver que come, como ella dice, con la nariz. No es precisamente así. A diferencia de los insectos que tienen su cabeza separada, un tórax y un abdomen, los ácaros vienen en una sola pieza. La cabeza es móvil y forma parte del cuerpo. Por cierto, el ácaro es un órgano combinado. Tiene una especie de hocico en donde se halla la boca, las mandíbulas, llamadas chelicerae, y los apéndices sensitivos. Sin ojos y sin estructuras respiratorias desarrolladas, los ácaros son principalmente un estómago que camina. Viajan como profesionales del autostop. Aunque no tienen alas, flotan en el aire en la dirección del viento. Invasores incidentales residen en todos los medioambientes naturales, de los desiertos a los polos. Pueden hallarse en aguas salinas y dulces, e incluso en las vertientes de aguas cálidas. Bajo la superficie del agua, estos ácaros Neumania se dedican a la cacería. Permanecen inmóviles, alerta ante las presas desprevenidas que se mueven bajo sus patas. Se repliegan rápidamente en un segundo para atraer a la presa hacia sus eficientes mandíbulas, pero a veces la presa es más rápida. Y los cazadores vuelven a prepararse con sus patas apuntando hacia el cielo. Los antiguos grabados revelan que los seres humanos conocieron a los ácaros desde hace miles de años. En Líbano vemos frescos que representan ácaros en un templo romano dedicado a Baco, el dios del vino, cientos de años antes de Cristo. Tal vez estos artistas sabían lo que los científicos de la Universidad de Cornell descubrieron en 1999, que los ácaros se alimentan del moho de la vid, el azote de los viñedos. El solo pensarlo es embriagador. Los ácaros cambiaron muy poco en 400 millones de años. Aproximadamente 45.000 especies de ácaros fueron catalogadas. Es quizás el 5% de las especies que se supone vivas en la actualidad. Eso explicaría por qué algunos exploradores arriesgaron sus vidas para hallar ácaros atrapados en el ámbar. Esto me ha llevado a situaciones muy peligrosas. Algunas veces me pregunté si iba a escapar con vida. Quedé encerrado en Marruecos, fui amenazado con armas en México. A veces la gente se pregunta por qué me llevo ámbar que parece no contener nada, pero bajo el microscopio puede verse que está lleno de ácaros. Durante más de 30 años, George Poignat ha reunido la mayor colección que existe de ácaros en ámbar, incluyendo a los gigantes del mundo de los ácaros, las garrapatas.
Su colección tiene un valor inmenso para la investigación científica. Las garrapatas, que absorben la sangre y producen secreciones anticoagulantes, son un tesoro muy apreciado por los alquimistas del ADN. Estas criaturas fósiles preservaron la sangre absorbida millones de años atrás. Las aplicaciones posibles hacen volar la imaginación humana. La maravillosa preservación de animales prehistóricos diminutos en el ámbar ha originado teorías imaginativas como la de Parque Jurásico, que fue inspirado en parte en nuestra investigación. Una teoría similar podría enunciarse a partir del descubrimiento de una bacteria o un virus de 30 millones de años de antigüedad en una garrapata preservada en ámbar que podría diezmar a la raza humana. Aunque las garrapatas son los ácaros más grandes, sus larvas no son fácilmente visibles por el ojo humano. Por vez ponen entre 3 y 4.000 huevos. Emergen de los huevos en busca de su primer donante de sangre. La joven larva sube al césped y olfatea con las patas extendidas, esperando pacientemente su primer bocado. Esta conducta se llama acecho. Cuando un animal o un humano pasan cerca, se aferra al huésped e hinca su trompa. La metamorfosis para llegar a adulto tiene lugar en 3 etapas luego de cada ingestión de sangre. Solo entonces la garrapata se convierte en varón o hembra. Solo la hembra clava su aguijón. Puede absorber suficiente sangre como para aumentar su peso inicial 200 veces. Este es el momento para aparearse. Para muchos ácaros, la reproducción incluye contorsiones tan imaginativas como las del Kama Sutra. Tras aparearse, la hembra muere. En las zonas de mucho tránsito, las hembras ponen más de 4.000 huevos porque saben que las larvas no pasarán hambre allí. En Estados Unidos, las garrapatas son vectores de varios agentes causantes de enfermedades. Los adultos no solo infectan a sus crías, sino a los animales domésticos y salvajes y a los seres humanos. La parálisis es una consecuencia frecuente de muchas enfermedades transmitidas por la garrapata. En Estados Unidos, la garrapata es parte inevitable de la naturaleza. Se vierten toneladas de insecticidas para destruirla, pero con 850 especies en todo el mundo, son imposibles de erradicar. Las medidas de control que no son químicas resultan ineficaces. Las garrapatas atacan en todos los frentes, incluyendo al este. En Rusia, los hospitales de campaña atienden las infecciones mortales que causan. Entre los artrópodos que se alimentan de sangre, las garrapatas transmiten la mayor variedad de agentes patógenos, incluyendo bacterias, protozoos y virus. La enfermedad del Lyme es un mal transmitido por la garrapata y muy difundido en Estados Unidos. Una de las amenazas más graves a la salud pública. No es algo nuevo que la garrapata sea una amenaza en Estados Unidos. Durante muchos siglos se prohibió el acceso a este valle en el corazón de las montañas rocosas. Los indígenas nativos creían que estaba habitado por los malos espíritus durante varios meses del año. Armaban sus tiendas fuera del valle y jamás entraban allí en primavera u otoño. Los muchos que se arriesgaban a aventurarse en el valle eran golpeados por una fiebre inevitablemente mortal. Los primeros precursores europeos que entraron en el valle también murieron. Luego se descubrió que los malos espíritus eran garrapatas en realidad. Debido a la gran cantidad de personas que sufrían la misma clase de muerte, se fundó un instituto especializado en su estudio. Este mismo método de recolectar garrapatas arrastrando paños gruesos sobre la hierba se emplea hoy. Algunos más osados las recogían a mano.
Otros voluntarios ponían sus pies en tinas llenas de garrapatas para que picaran sus piernas. Miles de especímenes fueron estudiados para permitir el desarrollo de una vacuna, pero muchos científicos murieron en el intento. Willy Birdhofer estuvo a punto de ganar el premio Nobel por identificar la causa de la fiebre de la garrapata de las montañas rocosas. Reunió miles de garrapatas de todo el mundo y las cubrió con oro fino para observarlas bajo el microscopio. Una gran hembra hinchada de sangre, a quien llamó garrapata grande, fue descubierta en América Central. A su lado hay un macho que parece pertenecer a una especie completamente distinta. La garrapata ingiere entre 200 y 600 veces su peso corporal a través de dos conductos longitudinales. Cuando la garrapata inserta su sensor, separa los dos ganchos que cubren el rostrum. El rostrum tiene muchos dientes y dos mandíbulas que cortan y penetran la piel. La garrapata produce un adhesivo anestesiante que la aferra a su presa. La víctima no siente el aguijón. Además, el rostrum permanece firmemente incrustado en la piel, aunque la víctima intente extraerlo. Tras 8 días de succión, la garrapata completa su alimentación líquida. En teoría, el riesgo de que la garrapata transmita una enfermedad se inicia 48 horas después de la inoculación. La superficie externa crece para dar paso al gran volumen de sangre ingerido. Las pequeñas cavidades de cada pata frontal son receptoras. Estos sensores perciben estímulos como el calor, el movimiento y el dióxido de carbono que los mamíferos emiten al respirar. La garrapata al acecho siempre está lista para un ataque. Un huésped potencial pasa junto a las patas extendidas de la garrapata. Las pinzas dentadas se aferran. Para Willy Birdhofer, la garrapata es el prototipo de los monstruos del cine. Una garrapata es un vampiro sediento de sangre sin alas. El otro día yo estaba sentado en un avión cuando subió una señora y se sentó junto a mí. Noté que tenía una garrapata en el cuello. Saqué las pinzas de mi bolsillo y le mostré cómo extraer una garrapata. En pocos minutos nos rodearon montones de personas que querían saber cómo extraer una garrapata. Como el índice de muerte de las personas que no reciben tratamiento alcanza el 30%, aprender a extraer una garrapata puede salvar una vida. Es una garrapata grande, por lo general son pequeñas. ¿Está viva? Sí, está viva. ¿Y quiere enterrarse? No, no muy profundo. Les mostraré cómo extraer una garrapata. Se colocan detrás de la garrapata, pasan por debajo de su boca que está inserta en la piel y sostienen con fuerza. Después la levantan lentamente. Jugar mal al golf puede ser más peligroso que el miedo a hacer el ridículo. Red Gerhard documentó más de 400 casos de una extraña enfermedad de las comunidades golfísticas del sudeste de Estados Unidos. Teníamos tantos casos de enfermedades transmitidas por la garrapata en esta zona que debimos realizar una investigación policial. Durante la investigación descubrimos que los golfistas que le pegaban mal a la pelota y la enviaban al descampado entraban en contacto con las garrapatas y contraían la enfermedad. En los pastos altos. Gerhard inició un programa de experimentación. Una zona fue identificada como hábitat de bacterias.
Luego los animales salvajes de la zona fueron vacunados. Después de todo, las garrapatas actuaban como jeringas que transmitían la sangre infectada de los animales a los malos golfistas que arrojaban las pelotas hacia ese sector. La vacuna oculta en el alimento fue distribuida por máquinas automatizadas. Muchos campos de golf prohibieron el ingreso de los golfistas en lugar de tratar de erradicar las garrapatas. Pero en otros hábitats salvajes, sus primos, los ácaros, a veces se portan bien con la raza humana. 18204, he llegado a la escena y básicamente estamos realizando una investigación con el Dr. Webb bajo el puente. Entendido. En algunos casos, hallar un ácaro es el primer paso para resolver un crimen. Los ácaros pueden ser de gran ayuda a los investigadores. Su presencia y su estado de desarrollo indican la hora y a veces el lugar en que una víctima murió. Pueden brindar las primeras evidencias mientras se espera la autopsia completa. El Dr. James Webb, especialista en ácaros, sabe que estos pueden convertir a los cadáveres en momias antes de que el suelo comience a descomponerlos. Esta vez, James descubrió una nigua, un ácaro muy escaso en Ventura, California, donde la víctima fue hallada. La nigua es la etapa inmadura del diminuto ácaro rojo. Tiene preferencia por los lugares donde la piel es delgada, los glúteos y las zonas ceñidas por la ropa interior, como el busto y la entrepierna. Pocos años atrás, el Dr. Webb resolvió uno de los casos criminales más extraños de su vida gracias a los ácaros nigua. Había una oportunidad en 1.000.000 de que el sospechoso hubiese violado y asesinado a la joven en una zona infectada de niguas. Y en la ronda, junto a los otros sospechosos, él era el único que tenía marcas de nigua. Y con nuestra investigación en el lugar y esta información, esa fue la evidencia fundamental que lo relacionó con la escena del crimen, porque las niguas no son frecuentes en esta zona. Debido al peso de nuestra información, se me aconsejó que contratase a un guardaespaldas y también compré un arma. Trabajar para la patrulla del crimen es solo una de las vocaciones del Dr. Webb. Se lo suele consultar como experto en situaciones extrañas relacionadas con lo infinitamente pequeño. Esta niña tenía un ácaro de león marino en el ojo. El Dr. Webb quería descubrir cómo llegó allí. Tras pocas preguntas resolvió el enigma. La niña había pasado el fin de semana en un oceanario. Su contagio provenía del león marino, un animal que escupe a gran distancia y cuya saliva contiene especímenes del ácaro del león marino que habita en su estómago. Al igual que los turistas, los ácaros frecuentan los destinos vacacionales más populares. Pero en Disney World, todo es trabajo y nada es diversión para los ácaros y sus amos, los 150 jardineros de Disney. Las guerras de jardín se llevan a cabo a escala microscópica entre depredador y presa. Un mundo fantástico que trabaja silenciosamente por el placer del público. Los ataques del tetraníquides provocan graves daños a las cosechas y las flores. Sus asaltos son catastróficos cuando se mueven en ejércitos. El objetivo, sorber la savia de las plantas. Hasta los tetraníquides poseen enemigos. El Phytoceilus, un depredador de los ácaros araña. El Phytoceilus trabaja para los jardineros, atacando a los ácaros que succionan la savia. Algunos caen incluso sobre los insectos grandes como mosquitos y moscas. Estos depredadores son increíblemente eficaces. Su saliva paraliza a la presa y la mata, aunque no siempre la come. Cuando las circunstancias lo requieren, un grupo atacará a las presas grandes. La mayor parte del tiempo la víctima es devorada viva. Estos también atacan a los huevos de la presa, protegidos por las telas.
Otro depredador de ácaros es atrapado en la tela, pero una vez suelto, cambia de posición. Consume a su presa en cuestión de segundos. A veces 2 contra 1 no es suficiente. La presa escapa y los ácaros se atacan entre sí. Cuando vemos las telas en una planta significa que tenemos una plaga de ácaros, pero igualmente no queremos usar pesticidas. En primer lugar, por la seguridad de nuestros huéspedes y los niños. Todos sabemos cómo son los niños. Les gusta estar entre las plantas, probarlas, jugar junto a ellas. Por esa razón, y solo por esa, no usamos pesticidas. Recurrimos a nuestro programa de ácaros de presa, es decir, soltamos ácaros benéficos para que se ocupen del problema. La relación entre cazadores y presa debe ser de 1 a 5. Controlar eso es un trabajo muy intenso. Disney emplea a 50,000 personas, pero nosotros en control de plagas empleamos más de 1 millón de ácaros de presa por año que trabajan noche y día comiéndose a los ácaros dañinos. Por eso hemos reducido el uso de pesticidas en un 75%. Que es una cifra sorprendente. La afortunada intervención del jardinero mantiene a la casa de Mickey y Minnie en buen orden. En otro lugar, la casa está abierta a los ácaros y sus parientes. Glenn es un productor líder mundial en depredadores de ácaros. Sus hijos una vez durmieron donde residen miles de millones de ácaros asesinos. En unas semanas de cuidado, los ácaros podrán beber y comer gratis en los restaurantes de Disney. Despachamos 500,000 depredadores por día en promedio en los Estados Unidos y Europa. El mercado de estos depredadores no deja de crecer. No obstante, son frágiles y difíciles de producir. De hecho, por su peso, cuestan cientos de veces más que el oro. Un tesoro en ácaros que cuentan cuidadosamente. Hoy Glenn busca la manera de diversificar su negocio. A veces recibimos llamados de personas que creen tener ácaros en su piel y quieren una especie de control biológico. Pero lamentablemente no tenemos nada que pueda ayudarles. Europa también emplea ácaros mercenarios. Inglaterra lanzó los primeros ataques de depredadores en 1874. Hoy en Francia, aproximadamente 1.250.000 depredadores por acre son liberados sobre muchas especies agrícolas y vegetales. Pepinos, calabacines, frambuesa, árboles frutales y vides son protegidos por los ácaros. Estos métodos biológicos compiten con la industria química. Entre el 10 y el 20% de los cultivos de invernadero son tratados con ácaros asesinos en Francia y Holanda. Hoy estos diminutos amigos de los agricultores son reproducidos para aumentar el rendimiento del campo en el mundo del futuro. Pero los ácaros no siempre son amigos del granjero. Los ácaros Varroa provenientes de Asia fueron descubiertos en Estados Unidos en 1987. Los expertos afirman que el Varroa puede destruir un panal en menos de 3 años. Los Varroa succionan la sangre de las abejas y los virus ingresan directamente en su sistema. Las abejas obreras diezmadas no pueden hacer su trabajo y la colonia se extingue rápidamente. El Varroa ataca también a los bebés del panal. Para poner sus huevos, la hembra de Varroa entra en una celda y se alimenta de las larvas de abeja. Del primer huevo siempre sale un macho. Es más pequeño que sus hermanas, pero muy potente. Fertiliza a sus hermanas,
sin salir de su celda. Sus hermanas, preñadas, lo abandonarán y se montarán sobre una abeja joven para infectar otras partes del panal. Los científicos buscaron armas biológicas para luchar contra este contagio. Notaron que la reina siempre escapa al varroa. Su guardia real lo destruye sistemáticamente. Un método consiste en recurrir a la ingeniería genética para crear una nueva y agresiva abeja mutante que destruya al parásito. Pero estos mutantes son tan agresivos que constituyen un peligro real para el ser humano. Las hembras de varroa son fáciles de perseguir. Tienen 5 milímetros de largo y aparecen a simple vista. El espíritu de lucha de las abejas es puesto a prueba pegando con cera un varroa a su lomo. Aunque son ciegos, los varroa se desplazan utilizando una lámina sensorial cubierta de filamentos. Esta lámina funciona también como un escudo que protege a los ácaros de las abejas superagresivas. El varroa succiona la sangre de la abeja con su rostrum. El varroa, que se haya diseminado desde Florida a Maine y en el Medio Oeste, es vulnerable a un insecticida. Pero los apicultores afirman que es costoso y cuestionan sus efectos. Alemania, el mayor consumidor de miel del mundo, prohíbe la importación de miel que contenga pesticidas. Una alternativa es rociar a las abejas con aceite de esencias. El tomillo es un repelente excelente, pero otros aceites están siendo también estudiados. En tanto, los apicultores luchan por mantener sanas a sus abejas frente a los devastadores ácaros. Algunos ácaros viajan como polizones en aerolíneas de insectos. Los científicos afirman que una aeronave de 6 patas puede transportar 488 pasajeros. Esta clase de autostop se llama defero, que es llevar sobre los hombros. Los ácaros diminutos se mudan cuando no queda nada que comer en casa. Otros prefieren un transporte más grande, por lo general las larvas de insectos. Se montan impulsados por sus patas traseras en saltos que superan los 5 centímetros. Los ácaros ciegos utilizan su sentido del olfato para elegir el autobús adecuado y sus poderosas ventosas traseras son cinturones de seguridad que los mantendrán sujetos al asiento durante todo el viaje. Otros producen una fibra pegajosa para adherirse al insecto. Los pasajeros que olvidan sujetarse el cinturón se verán en problemas. El presentador de televisión George Broussard es un franco defensor de los insectos y de los ácaros. Invita a industriales y políticos a su bosque canadiense y les recuerda que están aplastando miles de pobladores útiles bajo sus pies sin pensarlo. Una población diminuta y diversa mora bajo las hojas en el piso del bosque. George señala que sin los ácaros que reciclan la materia orgánica en descomposición, el suelo sería tapizado por la basura y los bosques canadienses tendrían así una alfombra de hojas de 2 metros de altura. Y la sobredosis de insecticidas, pesticidas y fungicidas está destruyendo esta vida microscópica. George es inflexible. Sabe que los animales diminutos, los ácaros, tienen una reputación injusta como sus primos, las arañas y los escorpiones. Son incomprendidos y consecuentemente despreciados y temidos. Mientras George caza con una red, su hermano caza con un rifle. Su hermano tiene una de las mayores colecciones privadas de mamíferos.
Para George, es injusto dejar afuera a los ácaros porque los seres humanos rinden tributo a toda clase privadas de mamíferos. Para George, es injusto dejar afuera a los ácaros porque los seres humanos rinden tributo a toda clase de animales. Cita los enormes zoológicos construidos para mamíferos, los extravagantes acuarios para los peces, los exóticos serpentarios y los aviarios para las aves, pero para los insectos y los ácaros no hay nada. Para luchar contra esta notable ignorancia, el profesor francés Coineau creó el primer zoológico exclusivamente reservado a los ácaros. En los bosques recoge el polvo y el humus que contienen a estos diminutos animales. Hay 4.000 ácaros bajo cada pisada. El profesor Coineau tomó en serio su papel de difusor de conocimiento. Inventó un aparato de filtración para que el público pueda ver a los ácaros limpios, acicalados y hermosos. Hay más especies de ácaros de tierra y arena en la colección del profesor Coineau que animales en los zoológicos. Los ejemplares suelen llegar accidentalmente en la tierra que se pega a la suela de los zapatos. El ácaro de la madera es el rey del camuflaje y suele parecer una partícula de polvo. El ácaro de tierra es un depredador. Para cazar se oculta con sus patas traseras en el aire levemente separadas. Cuando percibe algún peligro, el ácaro de la madera se enrolla en forma de pelota como un erizo. Y ser una pelota tiene varias ventajas. No hay que aferrarse de nada y los órganos vitales permanecen protegidos. Los depredadores tienen patas largas y peludas que usan como un arado presionando a su presa contra sus mandíbulas o rostrum perforador. Otros arponean a su presa con un chorro de saliva pegajosa. Según la especie, los ácaros de la tierra viven entre un mes y varios años. Cuando no hay peligro, el ácaro de la madera emerge finalmente. En esta microsabana, el ácaro debe aprovechar todos los trucos disponibles para evitar ser comido. Algunos usan el camuflaje de su ropa de batalla. Otros tienen caparazones en forma de alas a cada lado de su cuerpo para proteger sus patas. Con las patas dobladas, el ácaro de la madera tiene la forma de un huevo, como una partícula de arena. Los pliegues de una hoja en putrefacción son perfectos para ocultarse. La presencia de este ácaro es imperceptible y la armadura de su cuerpo tiene el aspecto de un coral. Sus jugos gástricos ingieren plantas muertas, filamentos de hongos y esporas, como también madera podrida. Sus minúsculos parientes viajan sobre los ácaros de la madera. A cambio, el ácaro de la madera parece más grande y amenazador. Una buena estratagema si deberá abrirse camino para salir de su embrollo. Pero ninguna defensa protegerá a los ácaros de este grupo de alumnos curiosos y su imaginativo maestro. Con una pequeña aspiradora demostrará que hay más que hierba bajo sus pies. Les cuenta a los niños que los ácaros son tan pequeños que una hebra de césped es para ellos tan grande como un árbol. Con un cabello de una niña voluntariosa explica que el cabello es mucho más grueso que el ácaro, capaz de perderse entre partículas de arena. En la clase examinan su presa. Son millones. Mientras para algunos alumnos parecen aterradores,
la preocupación universal es cómo distinguir a los niños de las niñas. Est-ce que tu arrives à distinguer les filles des garçons? Pas du tout, non? Non?